Vamos a comenzar ya. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinar que retomamos otra vez la inercia después de las vacaciones de verano. Es el primero que hacemos. Esperamos que hayáis podido disfrutar y descansar. Y bueno, pues en este webinar vamos a hablar de la neblina en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Contamos con la colaboración de 12 asociaciones de pacientes. Vais a ver sus logos por aquí. Yo no voy a decir los nombres porque aparte que me llevaría mucho tiempo, caigo en el error de comerme alguno y esto no lo puedo hacer. Así que nada, nuestro agradecimiento a ellas por ayudarnos a elaborar este webinar y voy a dar la bienvenida a las personas que veis por aquí que me van a acompañar también, al doctor Rodrigo Aguirre, reumatólogo en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Bienvenido. Buenas tardes a todos y a todas. A Sandra Ros, ella es psicóloga en el Hospital Universitario de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. ¿Qué tal, Sandra? Muy bien, bueno, contenta de estar aquí con vosotros. Gracias, porque además Sandra es repetidora. Ya le tuvimos en la otra vuelta al cole, la tuvimos con nosotros en algún webinar. Y tenemos también a Gustavo Amorós, él es presidente de SAF España y también está aquí como representante de pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros. Recuerdo un poco por si hay alguien nuevo o por si tenemos el verano, nos ha hecho olvidarnos de cómo funcionan estos webinars. Sabéis que primero vamos a hacer un tiempo de debate, de responder preguntas y bueno, pues de plantear algunas cosas y luego también nos podéis mandar preguntas que os puedan surgir al chat, ¿vale? Las preguntas no tienen que ser escritas por el chat del webinar porque bueno, no funciona muy bien a veces la cámara, el micrófono y demás, entonces preferimos que sea por escrito y así nos aseguramos de que nos llega todo. Si os parece, para meternos en harina, Rodrigo, vamos a, por si acaso hay alguien despistado, en vez de meternos ya en materia de la neblina, vamos a hablar un poquito, a dar unas pinceladas, ¿no? Dentro de las 200 enfermedades reumáticas o más de 200 que existen, hay un grupo que son las enfermedades autoinmunes sistémicas y aunque son muy diferentes entre ellas, incluso los reumatólogos insistís en que dentro de la misma patología, ¿no? Que tiene el nombre y apellido, el diagnóstico igual es distinto en cada paciente, pero ponnos un poco en contexto de estas enfermedades autoinmunes sistémicas, ¿qué tienen en común? Mm. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Pues las enfermedades autoinmunes sistémicas son aquellas en las que básicamente el sistema inmunitario del paciente ataca a tejidos de su propio cuerpo, que puede ser la piel, articulaciones, riñón, etcétera. Suele producirse cierto grado de inflamación de dichos tejidos, acarreando problemas agudos como potencialmente crónicos. Por lo general son enfermedades complejas, crónicas y que hoy por hoy tanto el diagnóstico como tratamiento es un reto para el clínico. Ya que nos hemos situado, en este webinar hemos dicho que vamos a hablar de la neblina, las enfermedades autoinmunes sistémicas. ¿Qué se entiende por neblina mental? ¿Cuáles son esas manifestaciones? Pues la niebla mental o neblina mental se define como un compendio de síntomas, por lo general leves, pero muy comunes en los pacientes con enfermedad autoinmune sistémica, dentro del marco de lo que llamamos disfunción cognitiva. Se incluyen problemas de concentración, memoria, fatiga mental, dificultad para la toma de decisiones, lentitud de pensamiento o falta de claridad mental. Resumiendo, ¿no? De ahí el nombre. El paciente muchas veces lo describe como que tiene una niebla mental a través de la cual le cuesta navegar, no ve más allá por esta niebla, le cuesta moverse, le cuesta pensar. Una paciente una vez me lo describió de una forma muy característica y es como si estuviera en un tarro de mermelada, porque esta paciente se encontraba rodeada de un líquido espeso que dificultaba cualquier movimiento o cualquier proceso mental. Ujú. Me la has definido también, Rodrigo, que me da pena que no haya hablado yo antes contigo, porque cuando estábamos preparando este webinar, tengo que confesaros que recibí la llamada de una persona de una asociación de pacientes y me dijo, oye Ana, ¿por qué le habéis puesto este título? ¿Por qué esto de neblina mental? Porque a mí me parece un eufemismo de disfunción cognitiva. ¿Es porque no queréis asustar? Y es como, jo, qué pena no haber tenido tu descripción, ¿no? Porque al final es como, claro, a veces
como pacientes, cuando vamos al médico, nos cuesta ponerle palabras a eso que nos pasa, ¿no? Y de ahí lo del tarro de mermelada que te decía esta persona, ¿no? Que bien expresado. Rodrigo, ¿por qué es tan común o puede ser tan común en personas con enfermedades autoinmunes sistémicas esta neblina? Aunque es verdad que no es exclusivo de las autoinmunes sistémicas, sí que es muy frecuente. Dependiendo de los estudios, dependiendo de muchas cosas, pues esta nieblina se encuentra entre el 5 y el 90% de los pacientes. Es algo, digamos, mal definido, pero parece ser que en los pacientes con enfermedad autoinmune sistémica existe cierto grado de inflamación crónica que favorece esta nieblina. Además, otras enfermedades pueden favorecer la nieblina, sean autoinmunes o no. Es muy frecuente que un paciente con una enfermedad autoinmune tenga una segunda. Lo más frecuente es que sea un problema de tiroides. Un hipertiroidismo, un hipotiroidismo de cualquier etiología, pues puede agravar esta sintomatología, incluso nuestros propios tratamientos. Como sabemos todos, los corticoides son la causa y la solución de todos los problemas. Son muy buenos y muy acertados para ciertos momentos, para cierta sintomatología, pero no es raro que un paciente con corticoides, sobre todo a partir de cierta dosis, pues presente síntomas de ansiedad, de hiperexcitabilidad mental. Entonces, bueno, es todo siempre un compendio. Y además hay que recordar que los pacientes con enfermedad autoinmune sistémica pues tienen un estrés sobreañadido. Este Ujú. estrés, incluso el dolor crónico, ¿no? Puede dificultar o alterar mucho la calidad de vida del paciente, ya en la propia higiene del sueño. Un paciente con ansiedad, un paciente con dolor, pues va a dormir peor y todos sabemos lo catastrófico que es no mantener una correcta higiene del sueño. Entonces, es, digamos, multifactorial. Ujú. Y al final Decía, hay una parte, perdona, al final también hay una parte importante que es todo este deterioro cognitivo, como decía Rodrigo, impacta de una forma muy importante en la calidad de vida del paciente y también hay un deterioro emocional. Es decir, si yo me estoy sintiendo que no soy capaz de seguir que no me siento capaz de seguir una conversación, ¿no? Este embotamiento que describen los pacientes, esta lentitud, esta falta atencional muchas veces que requieren, hacen que también se vayan desconectando y que vayan dejando de ponerse a prueba en situaciones sociales, en tu rendimiento profesional, laboral, académico, y eso también va a generar pues seguramente como consecuencia esta ansiedad o estos sentimientos de tristeza que llegamos a diagnosticar como trastornos adaptativos, ¿no? Es decir, que al final es una cosa que, ¿no? Toda esta parte cognitiva no es solo cognitiva, sino que también traslada y afecta a esa esfera emocional del propio paciente. ujú. Ujú. Iba a decir, mencionado, o sea, ha comentado antes Rodrigo que entre un 5 y un 90% de los pacientes, Gustavo, tú por desgracia te encuentras en ese porcentaje de pacientes. ¿Cómo una persona que tiene diagnosticada una enfermedad autoinmune empieza a ser consciente o cómo se da cuenta de que estás sufriendo un episodio de neblina lúpica o algo extraño? ¿Cómo puedes empezar a saber o a notar que te está pasando algo? Lo primero es que cuando te diagnostican un tipo de estas enfermedades, la gran mayoría son desconocidas para la población general. Ese es el primer paso. Entonces, eso ya te supone de entrada un shock. Luego, el empezar a comprender la sintomatología dentro de todo el grupo de las enfermedades autoinmunes sistémicas, que es muy variada. Entonces, cuando se te presenta el tema de la neblina, pues es una situación complicada porque prácticamente la mayoría de la población general no ha oído hablar de esta sintomatología, no es conocida, no es una sintomatología que nadie conozca. Entonces, salvo que tengas contacto con otro tipo de pacientes, otros tipos de afectados, por ejemplo, en una asociación de pacientes, la cual puedas compartir, pues ni el propio paciente inicialmente sabe lo que le está pasando. Y luego también es cierto que no todos los profesionales sanitarios están especializados como el doctor Aguirre o Sandra y ni la comprenden ni la entienden. Entonces, todos no han tenido formación sobre ello, por eso es muy importante dar a conocer las enfermedades autoinmunes sistémicas y sobre todo la sintomatología que tenemos en común muchas de ellas, claro, Ujú. porque es muy difícil gestionarlo.
Sandra, ha mencionado Gustavo dos elementos, ¿no? que yo creo que van claramente a tu consulta de psicología, ¿no? Para poder tratarlos. Por un lado, él ha dicho que cuando te diagnostican una de estas enfermedades te quedas en un shock emocional, y luego también ha hablado de esa empatía social, ¿no? De cómo las personas que no están diagnosticadas a tu alrededor entienden o no los síntomas, o a lo mejor tratan de entenderlo, pero no van a llegar a entenderlo lo suficiente, ¿no? ¿Cómo afrontas esto en la consulta con los pacientes? Claro, es muy importante detectar y entender y validar que cuando hay un diagnóstico de este tipo de enfermedad, que son enfermedades desconocidas y minoritarias y de enfermedades que no se conocen, pues que hay un proceso como de duelo, de pérdida de salud, ¿no? De la pérdida de salud, como la entendemos. Y esto los pacientes o la mayoría de personas pasan por diferentes fases, por la fase de negación, que es esa fase en la que tú ya ves que no estás bien, pero que te diagnostica una enfermedad crónica de la que no conoces, intentas luchar, ¿no? contra esto, ¿no? Y a lo mejor buscas la opinión de otros profesionales, necesitas un tiempo. Luego, pues hay diferentes fases para ir afrontando la enfermedad, ¿no? Hasta aceptar. Aceptar quiere decir convivir con la enfermedad, pero hay una fase de enfado, ¿no? De rabia del por qué me ha pasado a mí, ¿no? de esta inquietud que muchas veces pues, proyectan hacia el profesional sanitario, hacia el entorno, hacia la familia. Luego una etapa de tristeza y luego poco a poco, ¿no? O sea, el entender el por qué me pasa a mí, ¿no? ¿Qué he hecho yo para tener esta fase como muy de culpa? Y luego poco a poco entras en una fase de negociación y de aceptación. Y esto es un proceso que todos los profesionales debemos conocer para entender dónde está ubicado ese paciente, en qué fase emocional está. Esto nos va a ayudar a acompañarle de una forma mucho más proactiva y de una forma mucho más empática, por supuesto, porque necesitan de estas fases para poder convivir con la enfermedad. Y esto se hace en la consulta, el afrontamiento de la enfermedad es importantísimo para poder ser adherente al tratamiento, para poder informarte sobre la enfermedad, para entender lo que es pues, la neblina, para entender y para poder tener una relación con el profesional sanitario que realmente sea adecuada y te haga crecer también como paciente. Y luego hay una parte de concienciación general, que es que al final hablamos de síntomas, estos síntomas cognitivos los comparte en parte también la depresión y en parte la ansiedad y en parte otras enfermedades. Un poco diferentes, pero a nivel global es compartido y muchas veces el entorno lo que quiere es activar al paciente y entonces a la persona y lo que hace es quitar valor a todo esto, ¿no? Bueno, no es que no te enteres, es que no estás atento, o es que tienes que dormir más, o es que tienes que apuntarte las cosas. O sea, es como que al final pues tienes que encontrar la forma de afrontar, ¿no? Es como intentar como, en vez de validar y pues intentar como motivar al paciente cuando pues la persona seguramente no puede. Entonces, lo primero es que el entorno pueda comprender y por eso es tan importante que el paciente, que la persona vaya acompañada a las visitas del reumatólogo, que asistas a las sesiones que hacen las asociaciones de pacientes, para que también tu entorno, el entorno que te importa, mejor no va a venir tu jefe, pero si vienen las personas que a ti te importan, van a entender un poco el funcionamiento y te vas a sentir acompañado y no te vas a sentir solo. Y el ir a las asociaciones, poder hablar con otras personas que estén pasando, que han pasado por tu misma situación, también ayuda un montón. Este sentimiento de soledad, y esto solo me pasa a mí. No, o sea, al final cuando hablamos y hacemos los talleres, ostras, es que la neblina, es que me pasa a mí, es que me pasa a mí, es que me pasa a mí, es que me pasa a mí. Ah, bueno, entonces esto tiene que ver con mi enfermedad, claro. Quitas la culpa de es que yo tengo que ser capaz, es que no puedo estar cansado, es que no puedo estar fatigado, es que no tengo que utilizar agenda porque tengo que acordarme, porque yo antes me acordaba. Entonces, si todo esto lo podemos trabajar, validas emocionalmente, acompañas y mejoras. Mm. O no progresa. Sandra, Yo en lo creo, que... Sí, no, Didi, Rodrigo. no, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Sandra, que para mí muy importante es tener un tipo de red, ¿no? Estas personas que te acompañan. Y además yo creo que a nivel de sociedad tenemos, sobre todo, parafraseando a Sandra, una asignatura pendiente con el duelo de cualquier tipo. Es muy llamativo que por el fallecimiento de un familiar solo te den 2 días. Por poner un ejemplo, ¿no? Que eso es algo que a mí siempre me llama muchísima atención. Y estos problemas que son a nivel mental, etcétera, a nivel social son muy difíciles de, en cierto modo, empatizar, porque tenemos esta mentalidad social de establecer como sinónimos el estar sano con producir. Entonces, realmente el sistema, la sociedad quiere pacientes sanos, entendidos como pacientes con gente que produzca. Si estás listo para producir, estás listo, ya no estás enfermo. Y toda esta carga mental, todos estos problemas cognitivos
como muchas veces no son visibles, como no eleva parámetros en analítica, como no puedes ver una artritis, como no puedes ver lesiones lúpicas en la piel, pues son muy difíciles de entender y para muchas personas es muy difícil de empatizar con ellas, porque por desgracia lo que no se nombra no existe. Ujú. Y dentro de eso, entender ciertas cosas a nivel poblacional es muy complicado. Entonces, yo creo que esto es importante remarcarlo, que al fin y al cabo también a nivel social existe un hándicap muy importante. Ujú. Os iba a decir que cuando estaba hablando Sandra os veía a los dos, tanto a Rodrigo como a Gustavo, a sentir. Gustavo, ¿verdad que sería maravilloso que pudiéramos inocular esta empatía social que tienen A ver, tanto Rodrigo como Sandra al resto de población? eh, muchas personas querrán saber cómo poder gestionar la neblina o qué podemos hacer para controlarla. Pues lo primero es que la gente la comprenda. Lo primero es la empatía por parte de la sociedad total, del entorno. El primero es laboral, el familiar y el social, los tres. O sea, es imprescindible porque cuanta menos empatía hay, más neblina hay. Va totalmente proporcional, porque cuanto menos te comprenden, peor. O sea, esos embotamientos crecen más porque tú estás intentando hacer algún tipo de tarea cotidiana en tu casa o haciendo una maleta o cualquier tipo de historia, y cuanto menos te comprenden las personas que hay de tu alrededor, peor. Más surge y más vamos a ello. Entonces, ese sería un buen tip para poder gestionar la neblina. Y bueno, que lo que ha comentado Rodrigo, ¿no? Pues que es muy difícil de objetivarla, pero que existe. Es difícil de objetivarla, pero los pacientes no la inventamos. Muchas veces tenemos la sensación de que cuando hablamos con determinadas personas, parece que como la neblina, como que la inventamos, o que a mí también me pasa, o a mí también se me olvidan las cosas, pero claro, no se te olvidan las cosas de la forma que se me olvidan a mí. Por favor, a nadie se nos ocurriría cuando vemos a una persona que se ha roto una pierna que yo también cojeo, ¿no? Pues a lo mejor me he pasado con la comparativa, pero eh, seamos un poco empáticos. Mm. Yo creo que no te has pasado, que se visualiza así muy bien. De hecho, estoy echando un ojo a lo que nos van poniendo en el chat y hay varios comentarios. Bueno, aparte de que os agradecen el que estéis hoy aquí y os dan la enhorabuena por lo bien que os estáis expresando y sobre todo, bueno, pues por tratar este tema que a veces no es tan usual, ¿no? El hablar de la neblina en estas enfermedades. Están haciendo precisamente el comentario que tú hacías, ¿no, Gustavo? De es que cuesta con la gente decir se me olvidan las cosas porque no se me olvidan de la misma manera o no sé ni siquiera cómo expresar o cómo contar el cómo se me olvidan, ¿no? Ha salido también por ahí, lo habéis mencionado, la higiene del sueño. ¿Qué importancia tiene el cumplir con unas horas de descanso o qué hábitos, aparte del dormir bien, pueden favorecer el que la neblina, pues bueno, haga su aparición, pero o se pueda sobrellevar mejor o esa aparición sea más leve, si puede ser? Yo Sandra, sí creo, que... creo, o- creo que lo habitual, o sea, llevar una vida saludable como tal es fundamental para esto, tanto una alimentación equilibrada con una dieta mediterránea, que mejor que una dieta mediterránea para una alimentación equilibrada, ejercicio físico adaptado a las posibilidades del paciente, porque hay que reconocer que estos pacientes muchas veces tenemos limitaciones orgánicas y físicas, pero el tener una limitación física o orgánica no te limita a hacer ejercicio adaptado a tu situación. Una higiene del sueño, es fundamental el descansar, un descanso ordenado, regular e incluso, lo voy a decir, sé paciente, si no puedes dormir, tienes que acudir a tu médico o a tu profesional sanitario para tratar esa falta de sueño. No tenemos que alarmarnos con ello. O sea, el médico nos va a intentar ayudar para tener un sueño reparador y que sea sano para nosotros. Y también la gestión del estrés, evidentemente. Los entornos estresantes son verdaderamente el enemigo fundamental de la neblina, por lo menos en los casos que yo conozco. Ujú. Sandra, como profesional, ¿tú qué claves les sueles dar a los pacientes que llegan a tu consulta porque tienen esta neblina?
Bueno, fíjate que la neblina, ahora un poco siguiendo lo que decía Gustavo, las rutinas son importantísimas porque disminuyen la carga mental. Fíjate que hablábamos que una de las principales dificultades relacionadas con esta alteración cognitiva es las funciones ejecutivas, es el planear y el organizar. Fijaros que si nosotros establecemos unas rutinas, unos horarios, esto todo va directo a los automatismos y yo ya voy de forma automática, no aumento mi carga. Si no sé a qué hora me voy a dormir, si no sé lo que voy a comer, si no sé a qué hora voy a practicar deporte, lo que hago es aumentar la carga y aumentar también la ansiedad, o sea, las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que hace es bloquear porque necesito más actividad, no sé cómo explicarme, pero consciente para dedicar a todas estas tareas. Si yo hay unos básicos que yo sé que lunes, martes y viernes hago ejercicio físico de 7 a 8 de la mañana o de 7 a 8 de la tarde, esa franja horaria ya la tengo ocupada, ya sé que me tendré que llevar la bolsa al gimnasio, es decir, ya voy organizada. Por el contrario, todo lo que es improvisar aumenta muchísimo toda la carga de las funciones ejecutivas y, evidentemente, de la memoria. Entonces, fíjate que una de las claves es la organización, ya sea establecer rutinas, utilizar herramientas. Muchas veces, no sé si os pasa, pero las personas no es como, bueno, yo tengo que recordar o tengo que organizarme como lo he hecho siempre. No, pero cuando hay esta neblina, cuando hay este déficit cognitivo, tenemos que cambiar cosas. No nos podemos quedar anclados a cómo funcionábamos, tenemos que anclarnos en el ahora. Yo tengo dificultades ahora para agendar mis reuniones, pues lo que voy a hacer es una agenda actualizada. Voy a tomar nota en las reuniones, no sé, pienso en diferentes trabajos, ¿no? Pues no esperaré a que acabe la consulta para apuntar todo, sino que yo iré haciendo anotaciones. Cambiaré mis rutinas para poder fijar de una forma más consciente la información. ¿Es la solución? No, pero son estrategias que nos van a ayudar a mejorar y sobre todo a tener una mejor autopercepción de nuestra función cognitiva. Porque si dejamos e intentamos, pues eso no me voy a acordar. Pues hablamos también muchas veces pues, de dividir las tareas. Quizá el hecho de decir voy al gimnasio, para mí es voy al gimnasio, yo ya doy por hecho que cogeré la bolsa, que me acordaré por la mañana. Bueno, quizá el voy al gimnasio va a implicar ponerme una nota de preparar la bolsa, de cogerla, una nota en la puerta de cogerla y de ponerte una alarma en el móvil, saber que tengo que salir a tal hora para llegar a aquella clase del gimnasio. O sea, dividir las tareas en diferentes partes pequeñas. Esto también nos ayuda. Tú hablabas de las técnicas de manejo del estrés. Las técnicas de relajación nos ayudan muchísimo, pero también todas las terapias de tercera generación, de aceptación y compromiso, que se basan pues, en el mindfulness, porque al final es centrar la atención en el ahora, que fíjate qué es lo que más cuesta, toda esta parte de memoria y atencional. Si yo voy practicando con las meditaciones, con técnicas que me anclan en el ahora y paran mi pensamiento, seguramente voy a tener una mejor función cognitiva. No como si no tuviera la neblina, pero mejor de la que tengo cuando tengo 50.000 pensamientos que me atropellen, ¿no? Y cuando no puedo gestionar. ¿Qué otras cosas hablamos? Pues toda la parte, lo que estamos haciendo hoy, es que es importantísimo informarnos, conocer la enfermedad, conocer los síntomas a través de tu reumatólogo, a través de las webs que tienen interés, que sabemos que tiene una información fiable y a través de las asociaciones. Esto también es importantísimo. No sé, más claves, pues la rehabilitación cognitiva, que no la hemos mencionado hasta ahora, pero los programas de rehabilitación cognitiva se van a centrar en entrenar la atención, entrenar la memoria, en todo pruebas, muchas que a veces parecen como, bueno, un poco como sencillas, pues puede ser pues hacer sopas de letras o sudokus, y otras que se pueden elaborar en la consulta que son más complejas, pero que hacen que en vez de rendirte, ¿no? Y decir, bueno, no puedo, es, bueno, no puedo hacer esto que es complejo, pero puedo hacer esto que es un poco más simple de forma habitual, y es igual que entrenamos en el ejercicio físico, entrenar toda esta función cognitiva. ¿Me vais a permitir que haga un inciso técnico? Porque, bueno, deciros que somos más de 250 personas conectadas, que nos están llegando pues muchas enhorabuenas y muchos agradecimientos, pero también me han llegado alguna persona que no es capaz de escribir en el chat. Si no sois capaces de escribir en el chat, hay otro apartado de preguntas y respuestas que también podéis escribir. Dentro de Zoom tenéis esas dos opciones, o bien en el chat o bien en preguntas y respuestas, pero ambos nos están
están llegando sin problema. Si alguien quiere escribir ahí y sigue sin poder, pues que pruebe a salir y volver a entrar, porque quizás es un problema técnico de su ordenador, ¿vale? Pero tenemos esas dos opciones. Y después de este inciso técnico, os hago una pregunta. Nosotros en la SER tenemos una campaña, ¿no?, que se llama Todos es a Todos, pues para visibilizar de alguna manera que las enfermedades reumáticas no discriminan, ¿no? Que da igual pues tu sexo, tu edad, tu profesión, el lugar en el que vivas, nos pueden afectar a cualquier persona. No sé si dentro de este síntoma que estamos hablando, ¿no?, de esta manifestación de la neblina, hay un perfil de paciente que puede verse más afectado, o hay algún estudio en el que, bueno, pues se vea que a lo mejor a las mujeres más o a los niños menos, o si hay algún perfil. Ujú. Pues efectivamente, la enfermedad autoinmune no reconoce edad, país, sexo, toda persona puede verse afectada por esas enfermedades autoinmunes pero bueno, dentro de las enfermedades autoinmunes, pues como sabemos, la gran mayoría son mujeres, así que por pura estadística, aquellas más afectadas van a ser ellas, ¿no? También dentro de las edades, todos pueden verse afectados. Sí que hay un cierto perfil, no sé qué opinará Sandra, entre los 40 y 60 años, en la que es más frecuente la neblina lúpica. Y luego, a mayor gravedad de la enfermedad, peor es la neblina, ¿no? De hecho, está muy relacionado un brote de la enfermedad con un empeoramiento de la neblina, ¿no? Entonces, es muy importante también detectar cuando el paciente tiene un brote activo de su enfermedad, por ejemplo, del lupus, pues tratar ese brote mejora la neblina. También hay cierto componente, aunque no es global, temporal. Los pacientes suelen encontrarse mejor en verano, periodos estivales, con menor estrés laboral, personal, y empeoran también en temporada de otoño-invierno. Ujú. Y por supuesto, aquellas enfermedades concomitantes pueden agravar mucho esta neblina. No solo hablo de depresión, ansiedad, como he dicho, una diabetes mal controlada puede favorecer la disfunción cognitiva en pacientes, ¿no? O cualquier otra enfermedad, cualquier tratamiento, unos fármacos llamados anticolinérgicos, pues todo va sumando poquito a poquito a esta montaña que es la neblina. Y desde aquí quería comentar un poquito, añadir a lo que decían Sandra y Gustavo, que el estrés y los cambios en los horarios empeoran no solo la neblina, sino la enfermedad autoinmune en sí. Entonces, un paciente, además yo lo he visto, pacientes, compañeros médicos que tienen una autoinmune, enfermería, que trabajan a turnos, se encuentran peor, brotan más. Ya no hablo de la neblina, hablo de la propia enfermedad autoinmune, la falta de horarios, la desorganización horaria que hablan los compañeros de salud mental es horrible para este tipo de enfermedades, que uno, empeora la enfermedad así y dos, la actividad, como dije, empeora la neblina. Y esto, por desgracia, es muy complicado en algunos aspectos. Deja el trabajo, búscate otro. Pues a lo mejor esa persona no tiene ninguna opción. Entonces, como digo, siempre hay un componente social que nos va a costar mucho luchar contra él, porque tenemos que cambiar toda la estructura capitalista muy centrada en la producción, que es muy complicado de tratar. Otro elemento, aparte de ejercicio, que yo soy un disco rayado, y que no sé si algún paciente mío está aquí, pero yo siempre insisto muchísimo en el ejercicio, son los hábitos tóxicos. Por desgracia, el tabaco y el alcohol, todos sabemos que son nocivos, no hace falta que se lo diga a nadie, pero muchas veces, seguramente Sandra me apoya, son mecanismos de afrontar el estrés. Y, por ejemplo, el alcohol, aunque si vemos una copa o dos parece que dormimos mejor, en realidad no. Hacemos un sueño menos profundo, hacemos un sueño menos reparador. Entonces, en esto hay que hacer mucho hincapié. Y repito, a veces es muy complicado separar estas cosas, porque para el paciente es un mecanismo que le ayuda a gestionar el estrés de su propia vida, de su propia enfermedad, pero a su vez la empeora. Entonces, creo que es también importante hacer hincapié en este aspecto. Ujú. Me has respondido a la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque bueno, nos ha llegado un comentario de una persona que tiene síndrome de Sjögren y entonces nos decía que, bueno, que nunca había visto o nunca había sentido manifestaciones de este déficit cognitivo, de esta neblina, hasta ahora, que ha sido por un problema familiar, ¿no? Y luego también, pues te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Si este, al igual que otros síntomas, a veces pues aparecen en brotes y luego desaparecen, o si la
enfermedad está en remisión, pues la neblina desaparece y es algo que no tiene por qué estar siempre presente. Y aquí también aprovecho, bueno, pues para preguntarle a Sandra como psicóloga, ¿no? ¿Cómo manejamos ese estrés, ¿no? Un paciente que, pues como la persona esta que nos decía, ¿no? De yo a raíz de un problema familiar me he dado cuenta de que he empezado a manifestar, pues esto de que se me olviden cosas, de que tenga como, bueno, pues más problemas a la hora de coordinar los pensamientos, ¿no? Que tenga un vacío mental. ¿Cómo podemos hacer para, porque también lo decía Rodrigo, ¿no? Cuanto más estructurada o más planificado tengamos todo, ¿no? Pero claro, nosotros planificamos y luego viene la vida y a veces pues pasan cosas que cómo podemos, no sé si hay algún truco para, bueno, pues tratar de tener todo bajo control, aunque haya periodos de vendaval que no dependan de nosotros. Bueno, yo creo que aceptar que la vida no la podemos tener bajo control, entonces dentro de las situaciones no sé decirte cuál es la solución, no para esta paciente, pero lo que sí que te diría es, bueno, a veces la vida te arrolla, tenemos que intentar mantener a salvo nuestras estructuras vitales, que para uno será el sueño, para otro será el ejercicio físico, ¿no? Ver cuál es tu pilar y a ese pilar centrarte y luego ya irás expandiendo. A lo mejor intentar no estar nerviosa o no estar triste en un proceso de duelo, en un proceso de un conflicto familiar, pues eso va a ser imposible. Pues ya sabemos que aquí vamos a pagar unas consecuencias, pero intentar como, ¿no? Resetear, volver al origen, qué es lo que me va bien, qué es lo que puedo aportar en estas situaciones. Yo creo que en muchas ocasiones lo que está indicado es la psicoterapia, porque la psicoterapia, ya sea con toda la base cognitivo-conductual, lo que nos va a ayudar es a limitar lo que depende de mí, lo que depende del otro, a tener un pensamiento que sea un pensamiento adaptativo, que no tengamos estas distorsiones cognitivas de lo que debemos hacer, de lo que se espera de nosotros, sino bueno, en esta situación yo qué puedo aportar, qué no puedo aportar, y todo eso combinarlo un poco con la terapia de aceptación y compromiso, porque no dejamos de tener una enfermedad crónica que la mayoría cursan en brotes, que tienes razón que a veces esos brotes van muy relacionados, el déficit cognitivo o esta afectación cognitiva va muy relacionada con los brotes y se acentúa, pero muchas veces el paciente de base ya explica esa fatiga emocional o esa fatiga mental como una parte de su forma de ser, ¿no? O de estar desde que le han diagnosticado la enfermedad. Entonces, a partir de ahí, aceptar y tener una actitud proactiva ante la enfermedad. Oye, ¿qué puedo hacer ante esto? Entendiendo también lo que decía Rodrigo, vivimos en la sociedad que vivimos, seguramente es difícil mentalizar al jefe, pero dentro de lo que yo puedo hacer, ¿qué puedo hacer para estar bien? ¿Qué puedo hacer para trabajar mejor? No va a ser perfecto porque muchas veces el entorno no acompaña. Yo puedo tener una vida muy estructurada y salgo ahora del hospital y pasa no sé qué y todo le da la vuelta, pero dentro de lo mío, ¿qué es lo que a mí me funciona? Yo sé que los horarios me van bien, pues dentro de lo que pueda. Y si llevo unos días, ¿no? Pues tú tienes un trabajo a turnos, que esto no lo puedes cambiar, pues no lo puedes cambiar, vamos a cuidar las otras cosas, entendiendo que a veces la vida nos hace pagar unos peajes revolucionarios, pero céntrate en lo que sí depende de ti. Porque si no es, claro, es que yo voy a turnos, es que esto no lo puedo hacer. No, es que yo en una reunión no puedo tomar notas. No, es que yo no puedo descansar. No, pero vamos a ver qué es lo que sí puedes hacer. Y yo creo que aquí esto es muy importante, la detección y la cuantificación un poco de la afectación neurocognitiva, que quizá es una parte que no acabamos de explorar tanto como debiéramos, ¿no? Porque es verdad que no tenemos una prueba de imagen o una analítica que nos hable o nos cuantifique, pero sí que tenemos instrumentos neuropsicológicos con los que poder evaluar esa disfunción o esa afectación y poder ver si está más acentuada, si podemos centrar una intervención pues, más centrada en mejorar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿no? Y esto también es importante decirlo porque las personas tenemos que saber que hay pruebas. No es una prueba que va a decir tienes una neblina mental de 3 o de 23, pero va a decir, oye, pues esta función cognitiva está más afectada que en la última visita, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Con esto creo, Sandra, que también estás contestando una pregunta que nos ha llegado al chat que nos decían que cómo se diagnosticaba, que a qué especialista había que contárselo, ¿no? Yo quiero agradecer enormemente a Sandra lo que acaba de decir, que es muy importante diagnosticarlo y es muy importante ser conscientes de que esta neblina causa en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos es causante de discapacidad, es incapacitante laboralmente para determinados puestos de trabajo
de personas que necesitamos utilizar la mente constantemente y no se reconoce. Igualmente en la edad pediátrica hay niños que tienen esta neblina y tienen dificultades en el colegio y tampoco se les atiende como se les tiene que atender. Son dos ámbitos que quedan ahí perdidos de la mano de Dios y no ponemos el foco en ellos, y son muy importantes porque causan problemas de impacto bastante elevado a los pacientes. Nos pregunta una paciente, bueno, nos cuenta que ella ahora está en la época de la menopausia y que ha notado pues empeoramiento en algunas situaciones de, pues ella tiene artritis reumatoide, nos dice que ha notado algunas manifestaciones de otros síntomas que han empeorado y que también ha notado que ha empeorado, pues que se le olvidan más las cosas, que tiene como que hacer más esfuerzo en prestar atención. Si esto está relacionado con que ha empeorado otros procesos de la enfermedad o puede que tenga que ver con el periodo de menopausia en el que se encuentra. Pues la menopausia acarrea cierta sintomatología que es fisiológica en ciertos aspectos, pero empeora otras, ¿no? Las autoinmunes suelen tener un flujo estrogénico, entonces muchas aparecen los 15, 16 años, 20 y suelen mejorar o cambiar de manifestaciones después de la menopausia. Y luego hay sintomatología que se solapa, por ejemplo, la sequedad. En los pacientes con el síndrome de Sjögren, que ya tienen sequedad, van a notar con la menopausia que esta sequedad empeora. Entonces, a veces es muy complicado, tanto para el clínico como para el paciente, discernir hasta qué punto qué está haciendo el qué, ¿no? Hay ciertos trucos, ¿no? Pues si es más vespertino, pues es más bien por la menopausia, más por la mañana, más por el Sjögren, pero a veces es muy complicado. Y eso también pasa con la neblina, ¿no? Sí que está descrito que con la llegada de la menopausia, la perimenopausia, pues por efectos biológicos y también estresores vitales, porque suele ser una etapa también bastante complicada para ciertas mujeres por diversos factores, pues la neblina puede empeorar, mientras que algunas enfermedades pueden mejorar o estabilizarse, con la menopausia algunas pueden empeorar. Y me gustaría recalcar aquí también muy importante, que lo comentó alguien en el chat, la labor de enfermería de reumatología, que me parece a mí vital y creo que es algo que tenemos que reivindicar, al menos desde mi posición, la gran utilidad, la importancia de la enfermera, porque muchas veces algo que no le cuentas al médico, se lo cuentas a enfermería. Y la enfermería pues tiene otra formación, tiene otras opciones terapéuticas que nosotros pues no tenemos. Y me gustaría reivindicarlo porque me parece súper importante. Así pues, pero también psicología y neuropsicología. Yo creo que el futuro de la medicina, especialmente en las autoinmunidades sistémicas, es el comité multidisciplinar, porque hay que saber que una persona está limitada y cuantos más cerebros, cuanto más conocimiento de distintos campos se porte sobre la mesa, pues mucho mejor. Mm, Porque yo, por ejemplo, como reumatólogo, no tengo tanto entrenamiento para detectar alteraciones cognitivas, porque mm. me he formado en X cosas. Sin embargo, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, enfermería, pues tiene otras habilidades que siempre son útiles a la hora de ayudar al paciente. Mm, Nos agradecen que hayamos mencionado a la enfermería por el chat, pero bueno, esto es algo que es verdad que desde la Sociedad Española de Reumatología reivindicamos mucho, ¿no? En que ojalá y en todos los servicios de reumatología la enfermera fuese una enfermera especializada, porque se nota mucha diferencia cuando se cuenta con esa persona a cuando no, ¿no? La atención al paciente mejora muchísimo con ellas. Estoy viendo también que hay muchos comentarios en los que, bueno, pues preocupa si este déficit cognitivo, ¿no? Si esta neblina de la que estamos hablando tiene algún tipo de relación con la demencia, ¿no? Hay gente que nos habla de mi abuelo tenía Alzheimer y entonces estoy preocupado de si esta neblina me puede llevar a... ¿Hay algún tipo de estudio o algo que podamos pues quizá tranquilizar, ¿no? De alguna forma a estas personas que piensan que esto pues puede acabar en otro tipo de demencia? Bueno, no, yo creo que son áreas
sea, sí que es verdad que cuando hablamos de estas dificultades, de este deterioro cognitivo, hay áreas que están relacionadas con las demencias, pero en el caso de las alteraciones que nosotros encontramos, incluso para diagnosticarlas, lo evaluamos dentro del deterioro cognitivo leve. Leve no quiere decir que no tenga una carga en el día a día de nuestros pacientes, pero es alejado del patrón de otras demencias, de las demencias. Yo creo que aquí lo que más vemos es el compromiso en la atención, ¿no? Toda la parte de la fatiga mental, la dificultad en la expresión del pensamiento, la parte más ejecutiva, pero hay otras áreas, la visopercepción, otras áreas que están más centradas en las demencias que no las vemos alteradas ni en los grados, evidentemente, ni en las funciones. O sea que yo, quiero decir, no por tener una neblina lúpica vas a tener una demencia, no, lo valoramos como sí que como un deterioro cognitivo, pero leve, porque claro, un Alzheimer sería una alteración, no es una demencia. Yo creo que son líneas diferentes. O sea, las funciones son las mismas, pero el nivel de afectación es muy diferente. Nos llega una pregunta por parte de una asociación de pacientes en la que nos dicen que ellos han detectado que a partir de los 45-50 años hay un perfil de personas a las que les cuesta ir al psicólogo porque les cuesta romper. Fijaros que yo pensaba que esta barrera, ¿no? con el COVID se había roto, con todo lo que hablamos ahora de salud mental, tenía la percepción de que ya se había roto, ¿no? Bueno, pues ir al psicólogo se había normalizado, pero nos escriben por aquí que no, que han detectado, pues eso, que entre los 45-50 años haya personas que las cuesta porque no están locos, ¿no? Porque es como ver yo al psicólogo. ¿Qué le podemos decir o cómo podrían ellos, pues, invitar a estas personas, ¿no? A que realmente el psicólogo es necesario y es un especialista más, ¿no? Es como si nos duele algo y vamos para que nos den un analgésico, pues, ¿no? Normalizar. Bueno, yo creo que es verdad que el estigma todavía existe y yo creo que en los pacientes más jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, esto ya está más normalizado. También hay estigma, pero creo que acuden más. Pero es verdad que hay franjas de edad que a las personas les cuesta más, sobre todo porque asocian la figura del psicólogo a las patologías mentales graves, ¿no? Pues con una esquizofrenia o con un trastorno de personalidad. Fijaros que la intervención que nosotros hacemos es dentro de la psicología de la salud, ¿no? Que es toda la afectación emocional que tiene la persona con otra enfermedad médica a nivel psicológico por el impacto de esta enfermedad crónica, ¿no? O sea, al final lo que vemos aquí es toda la parte reactiva. A mí me diagnostican una enfermedad, tengo que afrontarla, me genera incertidumbre, me genera miedos, me genera cambios en mi día a día y necesito estrategias de afrontamiento y necesito paliar toda esta ansiedad y esta tristeza que genera la pérdida. Y es aquí donde entramos el psicólogo. Bueno, yo creo que al final poco a poco la sociedad se va mentalizando. Yo creo que para el reumatólogo, nos explicarás tú mejor, Rodrigo, pero yo creo que es súper importante. Yo y mis compañeros pues siempre abordan un poco pues, el tema de si descansan bien, si se sienten pues, más nerviosos, si están pasando periodo de estrés y si alguna de estas preguntas o pasan muchas veces instrumentos fáciles de cribado de síntomas de ansiedad y depresión y si dan positivos o si en la entrevista clínica pues ven que hay una clínica de sufrimiento, pues esto es, mira, pues nosotros en el servicio tenemos una psicóloga que se dedica pues, a personas que como tú padecen enfermedades autoinmunes y que te puede ayudar un poco a afrontar toda esta situación. Y es verdad que la derivación es mucho más fácil de picar en la puerta de al lado que no seguramente ir a salud mental, que ahí pues cuesta un poco más. Bueno, tenemos que ir hablando de la salud mental, yo creo que tampoco queda otra, ¿no? No sé. Gustavo decía que esta pregunta nos ha llegado de una asociación de pacientes. ¿Qué podéis hacer desde las asociaciones de pacientes para las personas que, bueno, pues que sufren también este síntoma? ¿Qué tipo de ayudas le dais y cuánto importante? Bueno, nosotros siempre también lo decimos, ¿no? Que hay que recetar asociacionismo, o sea, que sabemos cuánto importantes sois, pero por si acaso hay alguien de los que estén conectados que no formen parte de ninguna asociación de pacientes, vamos a hacer un poco de publi de todas vosotras, de estas Pues 12 y de todas, las, de lo que os podéis ofrecer. las asociaciones de pacientes, nosotros siempre decimos que llegan
donde el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud, no llega muchas veces, ¿no? Muchas veces tenemos que cubrir huecos que deja el Sistema Nacional de Salud, que no se pueden atender, en este caso el tema de la salud mental o la atención psicológica o la atención psicosocial. La gran mayoría de las asociaciones disponemos de trabajadores sociales y también de psicólogos, al igual que otro tipo de terapias, logopedas o un montón de terapias que se cubren cuando el Sistema Nacional de Salud no llega. Y aparte de eso, también el acompañamiento entre iguales, lógicamente, porque igualmente nosotros decimos que Rodrigo evidentemente sabe mucho de la patología que yo tengo, porque él ha estudiado una carrera científica con unas validaciones, pero nosotros la experiencia del paciente la tenemos. Rodrigo no sabe lo que es sentir, para suerte suya y desgracia nuestra, ¿no?, de lo que nos ocurre o lo que nos está pasando. Entonces, las asociaciones de pacientes muchas veces acogemos a los pacientes cuando llegan, que están totalmente perdidos, les damos unas pautas muy básicas desde la experiencia paciente, aparte de que trabajamos con los profesionales sociosanitarios que cubren ese hueco que deja el Sistema Nacional de Salud. Pero para nosotros la atención psicológica, la salud mental es fundamental, lógicamente. Bueno, durante el webinar, como van a ver los logos de las 12 asociaciones que nos acompañáis en este, ahí ya, aunque todos los que estamos aquí hablamos de enfermedades autoinmunes, pues cada una estáis especializados en una. Ahí lo pueden poner en Google, os encuentran y pueden entrar en contacto con cada una de vosotras. Nos preguntan también por el chat si hay algún estudio científico que aborde los problemas cognitivos en las enfermedades autoinmunes sistémicas, y también aquí pues aprovecho yo para colar la pregunta de cómo se está ahora en investigación, o sea, ¿qué pensáis que puede pasar en los próximos años con esto de lo que estamos hablando? Mm. Pues sí, existen muchos estudios que intentan sobre todo describir, ¿no? Son estudios descriptivos de qué sienten estos pacientes, qué sintomatología tienen estos pacientes con la enfermedad autoinmune sistémica. Se utilizan distintos tests, de los que seguro Sandra sabe muchísimo más que yo, como el Stroop de concentración, Mini-Mental, escala Western de memoria, el FACIT de fatiga, pero el problema que existe a nivel de investigación es la heterogeneidad a la hora de valorar a estos pacientes, porque, como dije, no es fácil medir la fatiga, medir las alteraciones de concentración y no siempre tenemos la oportunidad. Yo vengo de un hospital muy pequeñito, que es el de Lugo, no contamos con psicólogos especializados, con neuropsicólogos, yo no tengo ni la formación ni el tiempo para realizar estos test, que también hace falta interpretarlos. Entonces, respecto a investigación, hay mucho que hacer, se está haciendo, pero lo primero es saber exactamente a lo que nos enfrentamos, porque en investigación es muy importante cuantificar de una manera homogénea para así poder hacer estudios de mayor calidad. Porque no es lo mismo casi de boca a boca, pues yo tengo un paciente que le fue bien, a mí me va bien esto, yo tengo un grupo de pacientes que tal, si no lo estandarizamos, si no lo homogenizamos para comparar grupos de pacientes y comprobar verdaderamente los efectos de X o Y. De X o Y fármacos, X o Y intervenciones. Entonces, sí hay estudios y creo que se va a hacer cada vez más importante, ¿no? Va a haber cada vez más estudios, va a haber cada vez más interés sobre una patología que a mí me parece muy importante que se investigue porque es muy probable. Y como dije antes, un poco entre bambalinas, siempre hay una desconexión del clínico con el paciente. Quizás a nosotros de primeras nos interesa más que el paciente no tenga artritis, que tenga una analítica perfecta, y al paciente a lo mejor no le interesa o le da igual que el complemento esté más bajo. A él o a ella lo que le interesa es esta fatiga, esta neblina que tiene. Y a veces, pues, esto se traduce en que quizás nosotros enfocamos en la investigación en cosas que nosotros como facultativos damos más prioridad y no tanto a la prioridad que dan los pacientes. Entonces yo creo que aquí se está produciendo un poquito un cambio de paradigma más que necesario. Ujú. Nos ha llegado también una pregunta, el COVID ha tenido que hacer su aparición también en este webinar, y nos preguntan si podría tener que ver o si hay algún estudio en el que se hayan visto diferencias en esta neblina, ¿no? Entre pacientes con enfermedades autoinmunes que han pasado el COVID y personas que no han tenido COVID.
en principio no estaría relacionado, ¿no, No Rodrigo? Es estaría decir, es un relacionado. síntoma que, bueno, Efectivamente, es una sintomatología, digamos, multifactorial. Está esta entidad del COVID persistente, pero bueno, en principio no hay una clara asociación entre el COVID y el agravamiento de la neblina mental en pacientes con autoinmune sistémica. Así que es verdad que el COVID puede reactivar o puede empeorar la sintomatología de la enfermedad autoinmune per se, ¿no? Hemos visto brotes en pacientes que han tenido el COVID o que han empeorado temporalmente de su patología basal, pero también con una gripe o con una varicela o cualquier enfermedad infecciosa que por la fisiopatología pues puede empeorar la sintomatología de la enfermedad de base per se. ujú. Estoy viendo en el chat también que hay algunas preguntas que ya hemos contestado. Como queda poquito tiempo, no las vamos a volver a repetir porque el webinar se va a quedar grabado y lo vamos a compartir tanto en el canal de YouTube de la Sociedad Española de Reumatología como en la página web de informa.com, como en las 12 asociaciones que nos acompañan en este webinar, con lo cual pues vais a poder volver a verlo, pararos en lo que queráis si queréis coger alguna nota y eso, estoy viendo preguntas que ya hemos contestado. Normalmente en estos webinars siempre decimos o siempre digo que no vamos a responder casos particulares, ¿no? Porque, bueno, pues se necesitaría una historia clínica y no tenemos esa información. Pero creo que nos ha llegado un caso particular que te lo voy a plantear ahora, Sandra. Primero porque nos dice que, bueno, que ella os sigue, Gustavo, os sigue a SAF en Facebook, pero que no se atreve a hacerse de la asociación porque vive en una zona muy pequeñita y no sabe si le va a llegar. Y lo Aquí acabo, decimos le acabo de leer. que da igual donde vivas, porque la ayuda es la misma, te llega igual, incluso mucho mejor, ¿no? Porque si es pequeñita, igual te puedes sentir más acompañada. Así que Y yo me esa, vas a dejar que la invite a que se haga de vuestra asociación. y esa cobertura psicológica, Sandra me corregirá, pues hemos hablado del COVID, pero bueno, el COVID nos trajo muchas cosas malas, pero nos trajo algo bueno, que es, por ejemplo, esta cosa en la que estamos hoy en día, ¿no? Eh, Nadie nos hubiéramos planteado realizar un webinario antes del COVID de esta forma. Habríamos ido a una sala, nos habríamos tenido que desplazar, habríamos tardado 40 minutos en llegar. Y las atenciones psicológicas, a día de hoy, en la gran mayoría, se realizan también a través de esta tecnología. Es igualmente válida y si estás en un pequeño pueblo se te puede atender psicológicamente igual por parte de la asociación por esta aplicación. Bueno, pues lo primero, sí. Además con psicólogos expertos En que ello. entienden y comprenden la enfermedad, que yo creo que muchas veces lo difícil a lo mejor es encontrar un interlocutor, ¿no? Que entienda cuando habláis de la neblina, cuando habláis de las cosas que pasa con la enfermedad. Entonces los psicólogos que trabajan en las asociaciones, ostras, tienen este expertise, que trabajan solo con personas que tienen la misma sintomatología que tú, o sea, que seguro que os pueden ayudar mucho. Y realmente la atención psicológica online, que antes del COVID era impensable y que a mí me ha costado un poco, todo tengo que decirlo, y ahora estamos encantados. Casi un 40% de las consultas que hacemos en el hospital a nivel de psicología, de mi consulta personal, de mi consulta de atención a malaltías reumatológicas, es online. Y permite pues, al paciente joven que no se tiene que desplazar, que tú tienes el hospital que te toca cerca de tu casa y no cerca del trabajo. Quiero decir que, y la efectividad vemos que es la misma. Un momento, porque esta no era la consulta, el tipo de ayuda que le vamos a dar, la vamos a intentar ayudar en su caso particular, porque además me ha mandado una definición, ¿no? De lo que ella dice que para ella la neblina es como si su cerebro se metiera en un tupper y no dejara ni salir ni entrar información. Y te decía, Sandra, que quizá le podríamos dar algún tipo de ayuda, pero que también puede servir a otras personas del chat, porque ella nos cuenta que es maestra y que, claro, que le cuesta mucho encontrar la concentración para poder estudiar, para poder preparar las clases, ¿no? Las actividades, que si, bueno, no sé si podemos darle algún tipo de ayuda o algún tip rápido que pueda ayudar en ese estudio, ¿no? En ese sentarse y, bueno, pues a pesar de que tú nada te acompañe, ¿no? Tu cerebro no te acompañe, decir, necesito concentrarme, porque igual esto lo tengo que hacer para mañana quiera o no. Es difícil, ¿eh? Quiero decir, es difícil dar porque, claro, tenemos que saber un poco de dónde partimos, de qué le está pasando a ella en su vida, qué es lo que necesita a nivel atencional, cuál es su nivel basal, ¿no? De atención, de memoria, de concentración. Pero yo lo que le diría es que intente seccionar, dividir las tareas, ¿no? Yo creo que es súper importante el poder clasificar, empezar por cosas
que sean sencillas, primeras lecturas, los tips que damos a nivel general de concentración. Primera lectura, luego paramos, descansamos un poco y luego vamos leyendo a trozos e intentando entender y comprender. No siempre es fácil. También piensa que cuando tenemos esta neblina, esta dificultad de concentración, esta dificultad para introducir la información dentro nuestro, también aumenta mucho el estrés, porque lo que estoy viendo es que no puedo, ¿no? Y lo que te dice el paciente en la consulta es: tengo que leerme un párrafo 150 veces, no me puedo expresar, comprendo, pero a veces no puedo expresar lo que he leído, no comprendo, no me estoy enterando de nada, vuelvo y vuelvo constantemente. Entonces, es verdad que no hay un tip que digas: haz esto y resolverá, pero es verdad que con estrategias como el mindfulness, el centrarse en el ahora y seccionar un poco, ¿no? Dividir las tareas, le pueden ayudar, pero yo creo que lo que necesita es ver, hacer una foto de cómo está y luego ir trabajando en las diferentes áreas. Ujú. Bueno, yo creo que si os parece lo vamos a dejar aquí porque quedan ya unos minutitos para la hora, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues agradeceros a vosotros el tiempo y vamos a respetar también el tiempo de quienes nos están siguiendo en directo. Insisto que esto se queda grabado, se puede volver a ver y podéis contactar tanto con las asociaciones de pacientes como con la Sociedad Española de Reumatología. Si vemos necesario, se puede volver a hacer otro webinar. Y si os parece, antes de cerrar, vamos a dar alguna clave, algún consejo, algo que queráis cada uno de vosotros para cerrar, ¿no? Y que pueda ayudar en este día a día a las personas con enfermedades autoinmunes sistémicas que conviven también con la neblina. Deciros que nos agradecen mucho que hayamos hablado de este tema, ¿no? Que hayamos como roto ese techo de cristal, que parece que nunca se habla de esto, sobre todo también en la parte de la empatía en el entorno laboral, ¿no? Que nos hayamos salido un poco de lo que es la consulta del hospital y de la parte pues más clínica, ¿no? Porque al final es un problema que a las personas les afecta en su vida del día a día, pues con su familia, con sus amigos, con su trabajo, etcétera. Nos dicen por aquí que da gusto escucharos, yo lo corroboro, da gusto escucharos y no sé quién de los tres queréis empezar. También, bueno, en esto podemos o darles unas claves, ¿no? De resumen de lo que hemos hablado, pues que pueden ser beneficiosas, ¿no? Para poder sobrellevarlo mejor o para poder convivir con ello y también podemos repetirles pues cómo se puede explicar, porque esto también es algo en lo que nos han incidido mucho a través del chat, ¿no? Es que estoy cansado de escuchar que a mí también se me olvidan las cosas. No sé quién de los tres queréis empezar. Empiezo yo si queréis. Nada, recordar que las enfermedades autoinmunes sistémicas son complejas, tanto de diagnosticar como, por supuesto, de tenerla. Y es una disciplina, es un grupo de enfermedades de las que aún no sabemos mucho. ¿Vale? No tenemos muchas veces biomarcadores, que son marcadores en la sangre, que indican actividad de las enfermedades y a lo mejor simplemente en esto o con diversas patologías o sintomatología es un déficit técnico. Aún no tenemos las herramientas para diagnosticar de manera fehaciente ciertas cosas, incluida la neblina. De aquí a 30, 40, 50 años o menos, a lo mejor descubrimos un anticuerpo que favorezca esta niebla mental. Entonces, que no sepamos o que no podamos objetivarlo ahora no significa que no podamos en el futuro. Que es complicado, que la neblina lúpica es muy complicada de entender, muy complicada de expresar, pero yo creo que es muy importante sentirte validado, tanto por los profesionales sanitarios, por la sociedad, por tu red de apoyo, que me parece súper importante, que a nivel individual se puede hacer mucho por esta enfermedad y que, bueno, que siempre es muy importante, al fin y al cabo, ser amable con uno mismo, que es muy complejo y que ya es bastante duro sufrir una autoinmune o una niebla mental como para culpabilizarte o para flagelarte por algo que tienes. Yo quiero decir que la neblina es un daño orgánico que se produce en nuestro propio cuerpo como tal, que eso hay que dejarlo claro, y que es muy importante el autocuidado por parte del paciente. Es fundamental para ello el autocuidado, el utilizar todo lo que está a nuestro alcance para mejorar la enfermedad, y para ello es imprescindible el conocer la enfermedad. No podemos tener autocuidado si no la conocemos.
Para ello están los profesionales sanitarios que nos pueden ayudar y también las asociaciones de pacientes. Pues yo recogiendo un poco lo que decía Rodrigo y Gustavo, la verdad es que lo que me gustaría es felicitaros porque convivir con estas enfermedades y con la neblina no es tarea fácil. Felicitaros por el esfuerzo y por la lucha que implicáis y que dedicáis día a día, tanto para informaros, porque todos los que estáis conectados, seáis pacientes o seáis familiares, tenéis interés en saber y en ver cómo podéis mejorar, en afrontar esta enfermedad y estos síntomas cognitivos de una forma proactiva y activa, ¿no? Y felicitaros. Y también deciros esto, que los profesionales sanitarios estamos para acompañaros, que es un camino que no siempre va a ser agradable, pero que tenéis a vuestros reumatólogos, que tenéis las asociaciones de pacientes, hablar con iguales, expresar lo que estáis sintiendo, aunque os cueste, aunque la propia neblina dificulte la expresión del pensamiento y de las emociones, tenéis que intentar sacar entre iguales, porque esto os puede ayudar. Y sobre todo, pues también recordar que la salud mental está presente, que los profesionales, los psicólogos y psiquiatras, pues estamos también para acompañaros en este camino para poder afrontar la enfermedad y estos déficits cognitivos pues de una forma pues más adaptativa. Lo vamos a dejar aquí. Voy a cerrar este webinar con un último mensaje que nos ha llegado y que dice: muchísimas gracias por este webinar y enhorabuena por vuestro trabajo. Yo le traslado esto a Rodrigo Aguirre, reumatólogo en el Hospital Universitario Lucus Augusti, a Sandra Ross, psicóloga en el Hospital Universitario de la Santa Creu y Sant Pau, a Gustavo Amorós, presidente de SAF, pero también a las 12 asociaciones que nos han ayudado y que colaboran con este webinar y a las más de 250 personas que habéis estado conectadas desde el principio hasta el final, porque este webinar en realidad es cosa de todos, ¿no? La comunicación, si no la hacemos en equipo y si no hablamos de este tema, ¿no? Que han llegado muchos agradecimientos porque es un tema que casi nunca se habla de él. Pues bueno, aquí tenemos a 3 valientes que nos han dicho que sí a dar la cara y a hablar sobre ello, pero si no hubierais estado esas asociaciones que también colaboráis con este webinar y todas las personas que lo estáis viendo y quien lo vea a posteriori, pues de nada serviría que tuviéramos a estos 3 valientes que nos dicen que sí, que abordamos este tema. Así que muchas gracias y os emplazo seguramente a otro, porque esto yo creo que nos va a dar mucho que hablar y ojalá en un futuro pues el siguiente webinar sea que ha mejorado la investigación y que este síntoma pues se puede tratar muchísimo mejor y puede facilitar la convivencia del día a día de los pacientes con él. Muchas gracias.